Queridos amigos de La Razón, un placer estar con ustedes, donde sea que estén. Espero que se encuentren bien de salud, ustedes y toda su familia. Estamos en esta ocasión con el sociólogo cochabambino Fernando Mayorga, quien tiene una amplísima producción sobre la evolución y la historia del campo político boliviano en los diversos pasos, facetas, matices que ha tocado vivir aquí a lo largo de las últimas décadas en el país. Y hemos invitado a Fernando Mayorga para que converse con nosotros sobre la evolución de la polarización en Bolivia. A grosso modo, podemos recordar que los grandes clivajes históricos en Bolivia que han marcado el debate han girado básicamente en torno a cuatro ejes, que son el tema de la clase social barra cuestión racial, está el clivaje regional, está el clivaje campo-ciudad y también está el clivaje respectivo a las diferentes visiones del Estado, unas más liberales y otras que piensan o que apuestan más por una suerte de estado de bienestar, un estado ampliado que permita amortiguar y encarar y afrontar las diferentes y marcadas diferencias que hay, inequidades que hay en la sociedad boliviana. Dicho esto, a partir de la segunda mitad de la década de 2010, en Bolivia comenzamos a hablar de la posverdad, al igual que en la región y el mundo, porque se empieza se requiere otro nuevo vocabulario para ir entendiendo el proceso de polarización en las particularidades con las que se viene dando en el siglo XXI. Luego comenzamos a hablar con mayor nitidez de la política de las identidades y hoy en día muchos autores están hablando de fragmentación y tribalismo y cómo esto ha ido evolucionando. Hasta 2015 era todavía posible mantener un diálogo más o menos respetuoso entre personas que pensaban de manera totalmente diferente. Y últimamente, en los últimos años, esto se ha ido haciendo cada vez más difícil, porque la polarización, identidades mediante, está derivando en una conducta fragmentaria, donde no solamente en Bolivia, sino alrededor del mundo, aquella persona que piensa diferente, se les atribuye todo un conjunto de características de un determinado grupo que constituye la otredad para un determinado sector, y por lo tanto se apela a cancelarlos, a la cultura de la cancelación, es decir, a um, vetarlos de toda posibilidad de diálogo. Y esto está teniendo consecuencias tremendamente corrosivas en las sociedades y Bolivia no es una excepción. Entonces, en una primera parte, una primera pregunta, Fernando, ¿cuál es tu visión sobre cómo ha ido evolucionando este proceso de polarización básicamente a partir de la primera década del siglo XXI en Bolivia? ¿Cuáles vos ves que son las aristas que tiene esto? Que por supuesto esto es además muchísimo más complejo en los últimos días, porque ya no solamente es los clivajes entre los grandes clivajes históricos, sino que esto se ha reducido y realmente, No te digo bien, en la última parte no te escuché bien. de acuerdo. No te decía que, sobre todo teniendo en cuenta que esto se ha complejizado aún mucho más en los últimos años. Mm, Siendo que los viejos clivajes ya no son los únicos que están presentes, sino que hay clivajes coyunturales también en los diversos grupos que van definiendo el debate político, sino social y cultural, además. Entonces, tu punto de vista sobre esto, querido Fernando. En primer lugar, gracias por la invitación, Pablo. Lo agrado. Les deseo mucho éxito en este paso al formato digital en La Razón. Yo me siento parte de La Razón desde hace 25 años, ¿no? Con una columna inestable. Y considero que es el mejor periódico de Bolivia. Y a propósito de los tópicos que has tocado, polarización, fragmentación, cancelación, pues debo contarte que cuando puse
un mensaje en Twitter, llamado ahora X, diciendo que me parecía que la razón estaba encarando este desafío del tránsito de la versión impresa a la versión digital y va a ser realizada de manera positiva y que además lo estaban haciendo sin lamentarse. Recibí como 40, 50, 60 respuestas en Twitter que eran simplemente insultos, anatemas, ¿no? A mi persona y a la razón, ¿no? Que es parte de lo que tú llamas, si no cancelación, hostigamiento. Y esto me lleva a diferenciar los escenarios donde se produce esto, ¿no? La polarización en sus diversas facetas, la fragmentación y la cancelación correspondiente. A partir de estos clivajes que tú has mencionado, que son clivajes que dividen la sociedad, Estado-mercado, centro-periferia, clivaje étnico, ¿no? Y otros tipos de divisiones. Parto de un criterio básico y es evitar el uso indiscriminado del término polarización, ¿no? Es muy común hablar de polarización para referirse a cualquier tipo de diferencia, de confrontación, de disputa discursiva. Y una cosa es la polarización política, otra cosa es vamos a llamarla polarización o desavenencias en la sociedad. ¿Mm? Otra cosa son las confrontaciones dentro de determinadas entidades políticas y en determinados escenarios. Ocurre de una manera en los medios de comunicación, en el espacio público, ocurre de otra manera en las redes sociales y ocurre de otra manera en las interacciones personales. Y además hay que distinguir momentos de polarización, porque la polarización no es constante, permanente, ni tiene los mismos rasgos. Sobre la polarización he insistido en que esta es básicamente una actitud promovida por los actores políticos, propiciada por los actores políticos, reproducida por los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación promueven la polarización discursiva entre los actores políticos y estos caen en ese juego. Y eso da una sensación de que toda la sociedad está polarizada. Pero esto ocurre en momentos particulares, pero si es continuo, eso es en el sistema político, en el sistema de partidos y en el ecosistema mediático. Y ahí hay una división muy clara, ¿no? Que no es de izquierda ni derecha, pero puede ser entendida también bajo esos códigos, que es entre masismo y antimasismo, ¿no? Son matices más, matices menos. Detrás del masismo, antimasismo están los clivajes que tú mencionas, ¿no? Entonces hay que distinguir momentos de polarización. Tuvimos intensidad en la polarización el 2019, ¿no? En el proceso electoral, en la crisis política, ¿no? Eso se resolvió el año 2020 con las elecciones que restituyeron la democracia, ¿no? Y se mitigó la polarización que fue exacerbada desde el gobierno por la presidenta autoproclamada Janine Áñez, ¿no? Que inauguraba un discurso de justificación de todos los actos, ¿no? Que precedieron y luego fueron fruto de un gobierno surgido de un golpe de Estado. Ese fue un momento intenso de polarización que también se tradujo en una fractura social evidente, ¿no? Entre el surgimiento de una identidad
circunstancial efímera con los pititas, que eran pititas versus masistas, que tiene una traducción sociológica bastante inexacta y prejuiciosa, pero poderosa para movilizar, que era ciudadanos versus hordas, ¿no? Y clase media versus indios, clases medias versus campesinas. Eso fue momentos intensos. En 2020, el resultado electoral creo que minimizó, redujo, mitigó esa polarización. Y a medida que se acerca el proceso electoral de 2025, obviamente vuelven a surgir estas contradicciones. Y a medida que avancen los meses, vamos a tener una exacerbación de esto que ya ha empezado a manifestarse en esta contradicción entre campo opositor con varios protagonistas o voceros y el masismo. Y se ha complejizado con la fractura, la división interna dentro del MAS, con la aparición de estas dos tendencias llamadas de manera, no sé, genérica, pero errónea, como arcismo y evismo, ¿no? Que ha dado más elementos para que parezca, por la radicalidad discursiva de todos los protagonistas, como si estuviéramos en polarización. Pero insisto, polarización es cuando hay dos proyectos que se contraponen y hay coaliciones políticos sociales que respaldan esos proyectos. Y hoy día creo que estamos camino a una posible polarización, cuyos rasgos vamos a saber, ¿no? Una vez que se defina el escenario preelectoral con las candidaturas respectivas. La fragmentación que mencionas es precisamente una muestra de eso, de que no están agrupados, no están agrupadas las coaliciones que impliquen dos polos, ¿no? Que se contraponen, eso es polarización, sino que hay múltiples voces en cada campo, el campo oficialista, el campo opositor, y esto todavía está en proceso, digamos, de definición respecto a cuáles van a ser los polos, ¿no? Que se van a enfrentar, porque evidentemente va a haber posiblemente proyectos que enarbolen posturas contrapuestas en el marco de los clivajes que has mencionado, ¿no? Lo de la cancelación lo podemos dejar para más adelante, pero el ejemplo que te di con el Twitter es parte de esa demostración. O sea, yo soy claramente un objetivo de cancelación permanente, ¿no? Pero eso es, diríamos, parte de la negación de lo que tú llamas el otro, la otredad, la opinión del otro, ¿no? O sea, no deliberación, sino negación, y eso es cancelación. O sea, no solamente no acepto tus argumentos, sino que no quiero que hables para dar a conocer tu punto de vista o tu opinión. Absolutamente. Y justamente de eso quería que podamos continuar hablando, Fernando, Te escucho muy porque suave, Pablo. ya, ahora Ahora sí, sí. ok. Sí, sí. Y justamente de eso quería que continuemos hablando, Fernando, porque um, estamos claros en que la polarización efectivamente es el resultado de una estrategia política en gran medida, que no aparece del aire, que no es que la polarización esté de por sí instalada, sino que tiene momentos en los que se exacerba, fruto de también decisiones, voluntades, estrategias de los diferentes actores políticos. Dicho esto, la por lo menos esta exacerbación que está habiendo, ¿no? Para intentar contemporizar los términos, y este hostigamiento que empieza a haber, que vos señalas, um, también está cumpliendo un rol al interior de las propias organizaciones de establecer aquello de lo que se puede hablar dentro de una organización y aquello que se debe callar.
porque efectivamente quienes están dentro de una determinada burbuja cultural, tribu, grupo, o como quiera que se le llame, sector, facción, están temerosos también de no romper ciertos códigos que los puede poner a ser víctimas de su propio grupo. Por ejemplo, mm, si alguien, Andrónico Rodríguez, para ponerle un nombre concreto, él se cuida mucho de no aparecer, digamos, como alguien que pueda eh, estar disputando ahí el liderazgo de Evo Morales. Esto es un ejemplo, pero estos ejemplos, como, así como estos, se los puede encontrar ya sea en Creemos o sea en Comunidad Ciudadana o en cualquier otra fuerza. El que intenta más o menos salirse del canon, de pronto es también vilipendiado por sus propios correligionarios. Esta es la otra faceta. Y esto además está chorreando, está de algún modo, fuera incluso los actores políticos en ámbitos sociales y académicos. Um, ¿cómo, ¿Cómo hemos llegado de esto, a este nivel de cosas, desde tu punto de vista, desde aquel país en el que todavía entre diferentes se podía dialogar 10 años atrás, relativamente? Pero, a ver, son cosas distintas y eso ya no es polarización, ¿no? Ok, Es ausencia de deliberación democrática al interior de instituciones políticas o de organizaciones sociales. Es cosa distinta, ¿no? Que puede explicarse por diversas razones. Tú has mencionado la estrategia de los actores dentro de los partidos. Partidos divididos. Las tres bancadas parlamentarias vigentes están divididas en dos, tres corrientes, o tres grupos. Si entre ellos no hay diálogo, o peor aún hay agresiones, es porque no hay capacidad para establecer un ámbito de intercambio racional de argumentos para tomar decisiones. Eso no hay que confundir, insisto, con polarización, ¿ya? Y en todo caso, es un momento de disputa interna que algún rato va a culminar o con un acuerdo o con la victoria de uno de los contendientes, y ahí se va a ordenar todo el esquema, ¿no? Ese es un asunto. Otro es esto de la capacidad de tolerancia, de apertura a un diálogo, a una deliberación democrática. En eso sí creo que hemos retrocedido en cierta medida, porque no tenemos la predisposición de antaño a escuchar los argumentos del otro o a asumir parte de sus argumentos como propios, porque ese es el rasgo peculiar de la deliberación, ¿no? Uno delibera para que se imponga la argumentación, ¿no? Uno no delibera como discusión para imponer su propio punto de vista, ¿no? Uno diría, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué esto es fruto de lo que hemos vivido como crisis política desde el 2016? Esto es un fenómeno que cubre el espectro político regional o tal vez mundial. Ahí yo solamente tengo algunas hipótesis, ¿ya? Primero, estamos en una época donde hay una emergencia muy fuerte de la derecha en sus versiones más extremas, ¿m? O sea, de la ultraderecha. Hoy día eso si hace 20 años la izquierda dominaba la esfera pública, el sentido común era progresista, hoy día como que es lo contrario, ¿no? Y el estilo político de la ultraderecha es precisamente de un dogmatismo agudo, ¿no? Es un discurso excluyente, y no solamente excluyente, sino de negación absoluta, de consideración de que el adversario es un enemigo.
Tú lo vas a encontrar en los discursos de izquierda, desde que recuperaron la democracia, posiciones tan radicales de estigmatización del diferente, del adversario, y si tienes ahora estas posiciones, ¿no? de ataque a los izquierdistas, los zurdos, los marxistas, los progresistas, y se enfoca inclusive en rechazo a varios postulados, ¿no? que se enarbolan desde una postura de izquierda. Todo este discurso contra la igualdad de derechos, por ejemplo, contra de derechos de la mujer, de esta idea de que la ideología de género tiene que ser combatida, como si, ¿no? llama ideología de género a políticas de reconocimiento de igualdad, de derechos entre hombres y mujeres, que incluya diversidades sexuales. Y esto está acompañado de la recuperación de un discurso ultraconservador, que además tiene un enraizamiento en lo religioso. Y lo religioso es maniqueísta, ¿no? Por esencia, el bien y el mal. Y eso ha llevado a que tengamos estas posturas, estas acciones discursivas de esa índole, y tiene un espacio privilegiado que son las redes sociales, ¿no? Que además son utilizadas de manera instrumental, con trolls, con falsas noticias. En las redes sociales, ¿qué es lo que predomina? Pues predominan los prejuicios. En las redes sociales, la gente recibe un mensaje que refuerza sus prejuicios, se adhiere a ellos y se enlaza de manera imaginaria con iguales de una comunidad que piensan de la misma manera, ¿no? Pero donde la idea, el argumento, lo racional es secundario, ¿no? Y eso atrae en las redes sociales y eso afirma esta visión maniqueísta, ¿no? Y los medios de comunicación, sobre todo televisivos, ahora se alimentan de esas emisiones discursivas. Ha ocurrido una cosa curiosa. Antes las redes reproducían lo que se generaba en los medios como noticia, como opinión. Ahora los medios se alimentan de lo que se dice en las redes, ¿no? Y tienes ahí, insisto, pocas posibilidades de verificación del real apoyo que tienen ciertos mensajes en las redes, pues sabemos que a veces los miles y cientos de miles tienen que ver con cuentas falsas, con cuentas sin identidad, ¿no? Que lo que hacen es aparecer como si tuviera la razón quien tiene, qué sé yo, 250.000 seguidores y 80.000 likes a una estupidez que dicen las redes en contra de otra persona, o a una postura, insisto, ultraconservadora ¿no? Y muchas veces inclusive con vocaciones a la violencia porque está matizada por violencia discursiva. Entonces, estamos hablando de cambios en la cultura política, cambios en la cultura en general, ¿no? Por las formas que asume ahora la emisión discursiva, por los escenarios por donde circulan los mensajes, ¿no? Y en esto, en vez de que haya como diría Gramsci, una dirección intelectual y moral por parte de los intelectuales, tienes más bien una adaptación de los intelectuales o, ¿no? al- a la resonancia que pueden tener sus ideas en las redes, otras calculadas en likes, ¿no? Y ahí creo que los intelectuales, las intelectuales,
En el país en particular, porque conozco más, no hemos demostrado precisamente ninguna aptitud para generar espacios de diálogo y discusión crítica, ¿no? Hay gente que ha intentado, y no hablar de lo que yo intento hacer, ni mucho menos, pero es algo así como qué utilidad tienes que se sienten dos personas que no van a tener apertura a, a entender lo que el otro dice y a ver si se encuentran puntos de conciliación o por lo menos de reflexión crítica que hagan que después de un intercambio de análisis, cada uno de los intervinientes pues haya enriquecido su punto de vista y siga pensando pero con matices, ¿no? Respecto a lo que pasa en el país. De acuerdo. Ahora, pareciera que esa Bolivia de 2020, en la que tres grandes grupos concentraron la votación, eh, el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, pareciera que eso es realmente una Bolivia que ya no está en el menú, que ya no está presente, que ha dado vuelta a la página. Y creo que ahí también hay evidencias de cómo funciona la polarización también al interior de las organizaciones políticas, en tanto que, recordando a Carl Schmitt, aparece la diferenciación entre amigo y enemigo dentro de los propios partidos. En un principio, en el MAS, por ejemplo, la consigna del grupo que apoya a Luis Arce fue de que no vuelvan los que estaban antes, a quienes se les empezó a echar la culpa también por los sucesos de 2019. Esto después fue contestado y se fue creando ahí una diferenciación entre nosotros versus ustedes, ¿no? Nosotros versus los otros, en códigos de traidores, en códigos de arcistas, evistas, como has mencionado bien, en algún momento se autonombraron renovadores, los otros se autonombraron radicales, etcétera, etcétera. Pero fruto de estrategias políticas, efectivamente, se fue generando una idea de un ustedes versus nosotros. Dentro de lo que ha sido la organización de Luis Fernando Camacho, igualmente, el paro de los 36 días fue totalmente un parteaguas y generó también una tremenda división. Han quedado, digamos, los correligionarios más fieles a Camacho y ha quedado del otro lado la gente que, sin dejar de expresar en muchos casos su apoyo a Luis Fernando Camacho, pero por lo menos admite que las medidas radicales a las que estaba llevando el gobernador cruceño no respondían a los intereses de la sociedad en general y que más bien arriesgaban el aparato productivo cruceño. Dentro de Comunidad Ciudadana, um, las diferencias empezaron a ver desde que supuestamente, según denunciaron los propios diputados de Comunidad Ciudadana, recuerdo a uno particularmente, este, el líder no se sentaba con todos por igual. Había una diferenciación también y esto comenzó a generar diversos quiebres y se empezó a generar también estos discursos de traidores y demás cosas, ¿no? Dicho esto, pareciera que hoy en día el escenario es efectivamente mucho más fragmentado y la conversación política, a esto quería llegar con todo esto, Fernando, es la conversación política en realidad también se ha fragmentado. Hay cosas de las que no se habla, está prohibido hablar, mm, no se quiere hablar por no herir sensibilidades, y cosas están pasando alrededor del mundo de las que definitivamente no se pone en el debate aquí en Bolivia, porque la urgencia de todas estas confrontaciones pequeñas están efectivamente ocupando la, el gran horizonte de discurso. Um, Así las cosas, estamos yendo a por lo menos a un escenario mucho más fragmentado, más tribalizado. Mm, ¿Cómo ves que esto puede continuar afectando o no al debate público, a la convivencia y qué consecuencias vos ves que esto puede tener, ya no para los actores políticos, sino para el ciudadano a pie?
Yo creo que hay que distinguir, ¿no? A veces estamos en un microcosmos político, de opinión política, y no son los temas que tocamos, no son de interés público. O sea, la gente está en la preocupación cotidiana de estos efectos de la parálisis económica, incertidumbre económica, ¿no? Preámbulos de crisis. Y creo que por ahí van las preocupaciones, las expectativas. Y cuando nos acerquemos a las elecciones del año próximo, se van a ir recién instalando en la agenda pública temas así más sustantivos. Y también la gente va a tener a disposición propuestas, diagnósticos y propuestas sobre lo que está pasando en la política, en la economía, en la educación y otros temas, ¿no? Lo que tú relatas respecto a lo que acontece en el seno de las tres fuerzas parlamentarias es cierto, pero son disputas internas que, claro, por su exposición pública, por su reproducción en los medios de comunicación, a veces son además eh, performances provocadas por los medios de comunicación que tienden siempre a la espectacularización, ¿no? Muestran así un rasgo mucho más fuerte en unos casos, en el caso del MAS sin duda, ¿no? Porque varios medios de comunicación que siempre han tenido una postura de crítica a los gobiernos de Evo Morales y ahora al de Arce o al MAS en general, pues ven con beneplácito esta guerra interna, ¿no? Es más, eso aparece de manera menos evidente en los otros dos partidos, tú tienes la información, los términos son curiosos, ¿no? En Comunidad Ciudadana los diputados que se han alejado los han llevado disidentes, ¿no? No diría disidentes respecto a una idea, no se sabe cuál es la idea, digamos, central de Comunidad Ciudadana en términos de proyecto político. Y de creemos es inclusive mucho más difuso porque no es una organización política, fue una coalición circunstancial, ¿no? Y que luego optó por una candidatura regional y que después de la detención de su líder quedó en una situación mucho más crítica. Podemos quedarnos así en balances específicos, pero insisto, vuelvo a tu pregunta anterior, inicial. ¿Eso que son síntomas de la polarización? No. O sea, hablemos de polarización cuando haya, insisto, dos coaliciones políticas con agrupamientos políticos, con sus bases sociales, ¿no? Que estén disputándose el manejo del gobierno, el poder político y la orientación de los procesos, ¿no? Políticos, económicos, la gestión del Estado. Y eso se va a ir definiendo con el paso del tiempo cuando se vayan resolviendo estas disputas internas, ¿no? Esperemos que aparezcan en el escenario candidatos o líderes de esta aptitud para el debate y la deliberación. ¿No? Y punto. Después, creo que hay que hacer diagnósticos y no autopsias, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice esto es crisis terminal, crisis del sistema de representación política, crisis del modelo económico, crisis del Estado, ¿no? Y hasta algunos ahí evocan la famosa frase de Paz Soro, de Bolivia se nos muere, para decir que aquí hay que hacer cambios radicales. Y los diagnósticos no te dan ninguna pista para eso y tampoco las propuestas son más que genéricas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la retórica, hay que pasar más bien al análisis
Y como siempre, yo no aconsejo, siempre asumo yo una postura inicial que es de desdramatización. O sea, a veces dramatizamos de tal manera el análisis que realizamos, ¿no? Que terminamos con este punto de partida de que todo está muy mal, todo está muy grave. Estamos muy lejos de los parámetros de lo que es una democracia, estamos muy alejados de lo que serían organizaciones políticas sólidas y acabamos asumiendo una posición normativa, es decir, aquello que debería ser, y a partir de carencias vamos juzgando lo que pasa en el país. Entonces, no estoy diciendo que no hay polarización, estoy diciendo que hay que saber dónde situarla y ubicar a quienes la promueven y en qué momento sí aparece como tal, ¿no? Y tenerla siempre presente como un riesgo al que se puede llegar en una situación de andamiento de estas divisiones, rupturas, divisiones, porque, insisto, no sabemos cómo van a culminar en la configuración del escenario electoral de 2025. Pero mientras no esté dado eso, creo que hay que optar por eso, el segundo rasgo que tú has mencionado, ¿no? Prestar atención a la fragmentación. Si esta fragmentación va a ser resuelta o no, y si se mantiene, qué consecuencias puede tener en términos de impulsar una polarización discursiva en el proceso electoral. Que también puede darse a partir de que la fragmentación termina, hay vencedores o acuerdos en el campo oficialista, en el campo opositor, y en torno a eso se asumen candidaturas, proyectos y se contraponen a sus rivales en la campaña electoral. Y creo que por esa vía podemos ir haciendo un seguimiento, otra vez sin visiones apocalípticas, ¿no? Pero tampoco cerrando los ojos a lo que está sucediendo. Totalmente de acuerdo. Me parece, coincido plenamente en que las visiones apocalípticas no aportan, no es esa la manera de encarar las cosas. Y efectivamente, mucha gente quisiera estar haciendo autopsias, pronostican finales de todo y de nada, ¿no? Sin saber precisar siquiera de qué se trata el final específicamente, pero bueno, estamos en un periodo de construcción justamente de este tipo de narrativas. Para cerrar, Fernando, y previo, por favor, permíteme transmitirte el saludo de nuestra directora Claudia Benavente. Para ir cerrando, Fernando, hablemos un poquito de la cultura de la cancelación, todo esto ya por fuera de la política, esto que se está dando también como fenómeno social, incluso fraternidades dentro, a la gente que piensa diferente, se la comienza a maltratar, a hostigar, etcétera, etcétera. Este es un clima muy corrosivo. ¿Alguna reflexión tuya al respecto, querido Fernando, para ir cerrando? No sé si reflexión es tal vez simplemente una reacción a ciertos hechos que uno observa cotidianamente, ¿no? Y a partir de experiencias propias, no podría hablar de otras personas, porque la cancelación es un hecho dirigido contra un individuo, contra un hombre o una mujer, a la que se la borra del mapa, a la que no se le escucha o a la que se reprime a través de anatemas, insultos, ¿no? Entonces, eso es nuevo, sin duda, tiene que ver con esta cultura que te digo promovida, insisto, por la ultraderecha, que tiene manejo de redes, es parte de la estrategia discursiva de la ultraderecha, ¿no? De amedrentar mediante ataques en redes, algunos casos, como está pasando en Argentina, con develamiento de cuentas
de redes para que otra gente ataque, información privada, cosas de ese estilo. O sea, callar al que consideran su rival, su enemigo, ¿no? Eh, yo voy a contarte dos experiencias. Una vez escribí un tuit hace muchos años, en 2018 escribí un tuit criticando a los pititas que entonces no se llamaban así. Dije que nunca había visto desde la clasificación de Bolivia al Mundial 94 en Estados Unidos a tantos jailones enarbolando orgullosamente la bandera tricolor, ¿no? Eso dije. Y yo sigo pensando, ¿no? O sea, los sectores populares son los orgullosamente bolivianos ¿no? que respetan la bandera. Nosotros de clase media para arriba somos bolivianos así, plenamente bolivianos, pero no tenemos ese orgullo de demostrarlo, ni hacemos ritos de veneración a los símbolos patrios, ¿no? Así de simple, ni de respeto. Dice ese mensaje y recibí 500 respuestas de las cuales 400 eran violentas directamente, o amenazantes. Me llamó la atención porque era mi primera experiencia en Twitter. Tuve que preguntarle a mi hijo qué se hace en esas circunstancias. Y me dijo cuándo se responde, cuándo se bloquea, cuándo X, etcétera, ¿no? Ahí ya aprendí algo. ¿Mm? Y luego, del 19, después del golpe de Estado hacia adelante, el- aunque yo quería discutir, analizar lo que estaba sucediendo, o sea, fui marginado de todo el circuito de medios de comunicación, de lo que en su momento llamamos varios cerco mediático. Un cerco mediático de respaldo a la movilización contra el MAS, de respaldo al golpe de Estado, de justificación del gobierno de Áñez, así de simple, ¿no? Excepto una vez cuando, y lo voy a decir abiertamente, me invitaron, debe ser la única vez que me invitan a hablar en una entrevista en Radio Panamericana. Y me preguntaron sobre lo que me estás preguntando, que qué opinaba de la polarización. Gente con intención de que yo hable de que sí estamos polarizados y qué grave está la situación, ¿no? Entonces yo dije lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo a quien me está escuchando, de que no hay que matizar, hay que saber en qué momento se usa el término y en muchos momentos no se usa el término, y que en todo caso eran los sectores políticos los que estaban polarizados y promovían la polarización, y que en muchos casos eran impulsados por los medios de comunicación. Y dije, por ejemplo, Radio Panamericana, que entrevista a y después entrevista a X para ver que hay una confrontación entre ellos y sobre eso va manejando la información. Y eso dije y obviamente nunca más me invitaron ni me invitarán, porque es lo que pienso, ¿ya? Entonces, esto se ha extendido, ¿no? Aquí no es muy fuerte, no es como en Argentina, cuya situación política ha sido muy de cerca, donde es muy evidente la cancelación en otros ámbitos, ¿no? Qué sé yo, artistas, cineastas, actores, músicos, que por estar ser afines, seguir apoyar a un partido político, son además vilipendiados y, ¿no? Y hay convocatorias para que sean boicoteados, ¿no? Entonces, aquí ha ocurrido, sin embargo, ¿te acuerdas con los Carcas? Algún rato a Papirri también lo atacaron por eso, por apoyar al proceso de Colombia. Decían, no asistan a sus conciertos, un boicot.
Estamos en esa lógica perversa de vicios privados, virtudes públicas, donde la gente decía, no hay que ir a los conciertos de los Carcas porque han participado en los tiros de campaña de Evo Morales, ¿no? Por tanto, los Carcas cancelados. Lo que no evitaba que en sus fiestas privadas bailen eh, caporales, cuecas de los Carcas, ¿no? Entonces hay esas lógicas. Yo otra vez no digo, ya no es aceptar que así está la realidad, que obviamente no es positiva, ¿no? Y esperemos que se mitiguen estas acciones, aunque no tengo por ahora otra idea que no sea una agudización de estas conductas, de estas emisiones discursivas y prácticas que vienen de estos grupos de ultraderecha que más ahora actúan de manera global mediante sus foros de Madrid y demás, ¿no? Y se alimentan mutuamente. Entonces estaremos, como se dice en Cochabamba, ojo al charque y primero entenderemos el fenómeno para poder analizar y responder preguntas interesantes como las tuyas. Y después de ese diagnóstico, pues, dar humildemente algunas sugerencias de cómo podría mejorar el asunto, ¿no? Y por lo menos desde desde el propio desempeño individual. Fernando, como siempre, un gusto haber podido conversar contigo. Muchísimas gracias. Recibe todos nuestros saludos y agradecidos con todos los que han seguido este espacio. Muchas gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Gracias, Pablo, y para que veas que es posible que tú estás en Santa Cruz y en Cochabamba, ¿no? Y así en Bacoya podemos charlar sin ningún problema. Un abrazo Absolutamente. y saludos a tu audiencia. Suerte. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Que Adiós. estés muy bien. Chao.